Hola, el libro que quiero comentar el día de hoy es Eichmann en Jerusalén. Eichmann en Jerusalén de la teórica política judía Hannah Arendt. Es un libro publicado originalmente en 1963 y esta es una traducción al español de la editorial de bolsillo del año 2006. Adolf Eichmann era un alto oficial nazi de las SS encargado de la logística, de la organización sobre todo de transportes de la llamada Operación Final para el exterminio de millones de judíos en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial. Eh, este individuo, Adolf Eichmann, es capturado por los servicios secretos israelíes en 1960 en Argentina, es llevado a juicio a Israel durante 1961, al cabo del cual es condenado a muerte, es ejecutado en 1962, el libro, repito, es de 1963. ¿Cómo nace el libro? Como una serie de reportajes porque la revista estadounidense The New Yorker contrata a Hannah Arendt para que realice una especie de corresponsalía de lujo, imagínense, Hannah Arendt ni más ni menos, y ella va haciendo entregas periódicas de sus análisis sobre las distintas audiencias del proceso contra Adolf Eichmann en Jerusalén, al cabo de la cual se publica esta obra como un libro completo. Generó mucha polémica, mucha crítica, sobre todo de partes intelectuales, periodísticas, de la opinión pública judía contra Hannah Arendt, porque en esta obra ella desarrolla, y es la importancia del libro para la teoría política, la teoría de la banalidad del mal. ¿En qué consiste? De una forma muy simplificada, en que Adolf Eichmann no era un fanático, un monstruo antisemita lleno de odio contra los judíos y que fuera de ese magma del que surgiera sus crímenes y su comportamiento durante la solución final, sino que se trataba de un tipo normal, entre comillas, eh, un burócrata mediocre, un trepa, un trepador buscando ascender dentro de una estructura jerárquica eh, que le permite diluir la responsabilidad moral de sus actos dentro de esa jerarquía y dentro de esa organización. De modo que su contribución puntual dentro del engranaje de esa maquinaria de muerte quede encubierta, amparada por lo que se conoció en ese momento como la obediencia debida. La obediencia debida. Yo solamente estaba acatando órdenes y seguía las instrucciones establecidas en el protocolo X22 del manual Y65. Ah, esto fue juzgado como una forma de minimizar la gravedad del comportamiento de Eichmann eh, y yo creo que es un error. Creo que se equivocaron y creo que Hannah Arendt acertó. La banalidad del mal no es un mal menor, es más grave lo que estaba advirtiendo Hannah Arendt. Estaba advirtiendo que para cometer estos actos no se necesitaba ser un monstruo anormal, sino que cualquier persona normal que pudiera diluir su responsabilidad moral y que se inhabilitara a sí misma para el juicio ético de su comportamiento, era capaz de cometer dentro de una estructura este tipo de atrocidades. Y esto tiene relevancia actualmente, en el año 2026, porque si los crímenes nazis contra el pueblo de Israel tuvieron su motivación exclusiva o prioritaria en el antisemitismo, pues entonces se trata de un tipo de violencia que solo se puede cometer contra el pueblo judío. Hannah Arendt
Y lo que está pasando en 2026 por parte del gobierno israelí, del ejército de Netanyahu en Gaza, en Cisjordania, en el sur del Líbano, evidencia que no es así y que este tipo de crímenes contra la humanidad y de barbaridades crueles y despiadadas contra población civil puede ser cometida por cualquier pueblo y contra cualquier pueblo. No va de antisemitismo, va de, diría Hannah Arendt, banalidad del mal, entre otras, razones. Eh, y por último, antes de leer las porciones que quiero compartirles, justificar cuál es la cabida de la reflexión sobre Eichmann en Jerusalén en este canal de Biblioteca Posverdad. Verán ustedes dentro del argumento de Hannah Arendt la importancia que tiene para la difusión de esta banalidad del mal y para su habilitación incluso ideológica y operativa, el lenguaje. Lo que hoy conoceríamos como la narrativa, el relato que permite vehiculizar este tipo de violencia, lo cual asocia la mentira y la narrativa engañosa con el asesinato. Algo que señalamos desde el primer video de este canal, que era el de Rebecca Solnit. Pero entonces voy a permitirme leer las porciones. Lo primero que hace ella es recordar que Dostoyevsky decía que en Siberia no había un solo asesino, violador o ladrón que reconociera sus culpas, sino que todos se declaraban inocentes. Pero, dice ella, el caso de Eichmann es diferente al del criminal común, que solo puede ampararse eficazmente contra la realidad de un mundo no criminal entre los estrechos límites de su banda. Eichmann solo necesitaba recordar el pasado para sentirse seguro, ya que él y el mundo en que vivió habían estado en otro tiempo en perfecta armonía. Y esa sociedad alemana de 80 millones de personas había sido resguardada de la realidad, blindada, cauterizada de la realidad y de las pruebas de los hechos. ¿Cómo? Exactamente por los mismos medios, el mismo autoengaño, mentiras y estupidez que impregnaban ahora la mentalidad de Eichmann. La práctica del autoengaño se extendió tanto, convirtiéndose casi en un requisito moral para sobrevivir, que incluso ahora, 18 años después de la caída del régimen nazi, cuando se publica el libro en el 63, cuando la mayor parte del contenido específico de sus mentiras ha sido olvidado, es difícil a veces dejar de creer que la mendacidad ha pasado a ser parte integral del carácter nacional alemán. Es una afirmación durísima de Hannah Arendt. Pero lo que me interesa aquí es subrayar que es precisamente esa narrativa, ese lenguaje, el que permite tanto a Eichmann como a sectores mayoritarios de la población alemana blindarse contra la realidad, contra los hechos y contra las pruebas. La asombrosa facilidad con que Eichmann, tanto en Argentina como en Israel, admitía sus crímenes se debía no tanto a su capacidad criminal para autoengañarse a sí mismo, para engañarse a sí mismo, como al aura de mendacidad sistemática que constituyó la atmósfera general y generalmente aceptada del Tercer Reich. Luego cuenta ella cómo durante el juicio él dice que está dispuesto a hacer las paces con sus enemigos, refiriéndose con hacer las paces con sus enemigos a los millones
de judíos vejados en los campos de concentración, como si estas personas hubieran sido parte de una suerte de ejército militante y los millones de muertos hubieran caído en combate. Así de ficticio y de irreal era este cliché de Eichmann, el tolerante, diciendo, no, ya yo estoy dispuesto a hacer las paces con mis enemigos. Y lo más grave, dice Hannah Arendt, es que no era exclusivo de Eichmann esta forma de ver las cosas, sino que todavía en 1963 así se veía en general en la opinión pública israelí. Es un ejemplo de un cliché, de uno de muchos clichés que saturaban el lenguaje de Eichmann. Este indignante cliché ya no se les daba ni a Eichmann ni al pueblo alemán, ya no se les daba desde arriba. Era una frase hecha, tan carente de realidad como los clichés con los que la gente había vivido durante 12 años. Y casi se podía ver la extraordinaria sensación de alivio que proporcionaba al que la pronunciaba. Alivio moral. Perdónenme, pero es justo lo que me resuena a mí cuando escucho a algunas personas decir es que Israel tiene derecho a defenderse. Así de alejada de la realidad de la frase es que Israel tiene derecho a defenderse para justificar los crímenes que hoy está cometiendo el Estado de Israel en Gaza, sur del Líbano y Cisjordania, como esta frase de Adolf Eichmann. La mente de Eichmann estaba repleta hasta el borde de frases así. Su memoria demostró ser muy poco segura en cuanto a lo que realmente sucedió. La memoria no le funcionaba, pero eso sí, los clichés, las frases hechas, los eslóganes, los tenía muy bien aprendidos. Siempre que los jueces en el curso del interrogatorio intentaban apelar a su conciencia, se encontraban con su satisfacción y se sentían indignados y desconcertados los jueces al darse cuenta de que el acusado tenía a su disposición un cliché de satisfacción para cada periodo de su vida y para cada una de sus actividades. Insisto, la función de estos dispositivos de naturaleza discursiva es la protección de las mentes que están saturadas por estas narrativas y por estos discursos del impacto de la facticidad. Es decir, los protegen de los hechos, los protegen de darse cuenta de la realidad. Hay un momento en el que un juez, el juez Landau, no sé cómo se pronuncia, no le entiende una explicación que da Eichmann porque utiliza un lenguaje, digamos, de jerga. Y entonces dice, no le entendió. Y Eichmann no fue capaz de hallar otra manera de expresarlo. Confusamente consciente de un defecto que debió dejarle, incluso en la escuela, dice Hannah Arendt, llegaba a constituir un caso moderado de afasia, se disculpó diciendo, palabras literales de Eichmann, mi único lenguaje es el burocrático. Cierro comillas. Pero la cuestión es que su lenguaje llegó a ser burocrático porque Eichmann era verdaderamente incapaz de expresar una sola frase que no fuera una frase hecha. Esto lo vemos hoy en redes sociales. Y es francamente dramático y frustrante cuando de lo que se trata es de hacer un esfuerzo por entrar en diálogo y en conversación con algunas personas. Sin duda los jueces tenían razón cuando por último manifestaron al acusado que todo lo que había dicho eran palabras hueras, vacías.
Pero se equivocaban, dice Hannah Arendt, los jueces, al creer que la vacuidad estaba amañada y que el acusado encubría otros pensamientos que, aun cuando horribles, no eran vacuos. Esta suposición parece refutada por la sorprendente contumacia con que Eichmann, a pesar de su memoria deficiente, repetía palabra por palabra las mismas frases hechas y los mismos clichés cada vez que refería a algún incidente o acontecimiento importante para él. Tanto al escribir sus memorias en Argentina o en Jerusalén, como al hablar con el policía que le interrogó o con el tribunal, siempre dijo lo mismo expresado con las mismas palabras. Cuanto más se le escuchaba, más evidente era que su incapacidad para hablar iba estrechamente unida a su incapacidad para pensar, particularmente para pensar desde el punto de vista de otra persona. No era posible establecer comunicación con él, no porque mintiera, sino porque estaba rodeado por la más segura de las protecciones contra las palabras y la presencia de otros, y por ende, contra la realidad como tal. Hasta la próxima.